Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla, conferencia de la Orden Rosacruz ON, fundada por el venerable maestro On Johansson. Vamos a hablar concretamente hoy de la magia del lobo, mito, símbolo y transformación. Existe la posibilidad de dar una segunda parte, donde, bueno, no vamos a adelantar nada. Cuando lleguemos al final de esta charla, pues especificaremos algo, pero de momento vamos a comenzar y vamos a develar varios aspectos interesantes, sobre todo a la luz de la enseñanza, así que comencemos. Bien, el lobo, una magnífica criatura, es una figura simbólica, poderosa, ambivalente, que aparece, por supuesto, en numerosas mitologías y culturas del mundo. Su imagen, pues, es oscilante entre lo que es la nobleza, la ferocidad, el destructor, la fiereza. En la mitología nórdica, el lobo tiene una presencia destacada con figuras como Fenrir, el gigantesco lobo, destinado a matar a Odín durante el Ragnarok, es decir, ese final de los tiempos, del que luego hablaremos ampliamente al final de la charla, representando el caos incontrolable. También están Geri y Freyki, los fieles lobos del dios Odín, asociados con la sabiduría y la guerra. En la mitología romana, el lobo, como bien sabido es, aparece en la leyenda fundacional de Roma, la loba Luperca que amamantó a Rómulo y Remo, símbolo de protección y fertilidad. Por cierto, pequeño paréntesis, para aquellos que lo deseen, tenemos lo que es una charla en el canal dedicada exclusivamente a Roma y a toda la simbología a la luz de la enseñanza de la Rosa y la Cruz. Bien, decíamos respecto a la loba Luperca que amamantó a Rómulo y Remo, el símbolo de protección y fertilidad. Luego tenemos en la mitología celta que el lobo también es una criatura mágica vinculada a la luna, al conocimiento oculto, a la caza. Se lo respeta como un ser liminal entre el mundo de los vivos y de los muertos. En las culturas turco-mongolas, el lobo es un animal totémico ancestral. El mito del lobo azul relata el origen del pueblo túrquico, lo que convierte al lobo en símbolo de guía, estirpe y supervivencia. En la tradición china, por supuesto, el lobo suele asociarse con a veces la crueldad y el egoísmo, aunque también puede representar fuerza, independencia. En cambio, para muchas culturas indígenas americanas, el lobo es un espíritu totémico de gran importancia. Representa la inteligencia, la libertad, el instinto. Se lo venera como maestro y protector y se cree que tiene la capacidad de guiar a los humanos a través de visiones y a través de ciertas prácticas mágicas, de las cuales hablaremos en la segunda parte de esta charla. Para los navajos y los sioux, por ejemplo, el lobo es un símbolo de lealtad, cooperación y caza estratégica. En las culturas inuit se lo representa como un igual en el mundo natural. Por supuesto, también tenemos el lobo, su interpretación y su representación en lo que es la cultura japonesa. En lo que es el Shinto, el Okami es un guardián de los campos y se le ofrecen plegarias para proteger las cosechas. Así el lobo encarna tanto el peligro como la sabiduría, el salvajismo como el orden, dependiendo del contexto cultural, claro. Su figura totémica pues sigue viva en espiritualidades modernas como el neochamanismo, donde se ve como un guía interior y símbolo de conexión con la naturaleza. En muchas ocasiones hemos leído multitud de autores el hecho de que el lobo representa una figura totémica para las distintas tribus indias, tal como acabamos de decir anteriormente, en este caso de América del Norte. Más concretamente, los Tonkawa son una tribu indígena del grupo lingüístico desconocido, pero emparentado con los Kado. Su nombre procede del huaco Tonkaweya, significa ellos están aquí. Se llamaban Tishkanwatich, hombres nativos. La tribu se describe a sí misma como la gente del lobo, curiosamente, ya que según la tradición oral se afirma que todos descienden de un mítico lobo, algo bastante curioso, pero coincidente con lo que es la fundación de Roma y el mito de Rómulo y Remo, que explicaremos también en un momento dado de la charla, que se amamantan también de la loba. Por eso se dice que fundacionalmente fue precisamente Rómulo, Remo y la loba, en este caso amamantando a Rómulo y Remo, los que fundaron Roma. Luego lo veremos. Bueno, hay un autor que es Paul de Bedai, uno de los mejores informados entre los eruditos que se ha interesado en el antiguo simbolismo cristiano de los animales. Decía que los pueblos de las regiones septentrionales en Europa
antes de la reforma luterana, relacionaban al lobo con el simbolismo de Jesucristo. Esta idea se apoya en primer lugar en que el lobo, en las antiguas tradiciones de los países costeros del mar de Noruega y del Báltico, pues siempre fue considerado un animal de luz, pues una especie de genio solar a quien estaba consagrada la constelación de la Osa Mayor. Uno de los más grandes simbolistas, Chabogno Lassalle, afirma: examinaremos enseguida las relaciones que en la mitología griega unieron al más bello de los dioses del Olimpo, Febo Apolo, y al lobo común de Europa, el Lucos de los griegos, el Canilupus de los latinos, Lucos, el lobo. En la misma lengua griega, la luz del alba se llama Luque, que equivale a prima lux ante soloris ortum entre los latinos, la luz que precede al pleno día. El mito de Efebo, Apolo, dios de la pura luz, de la belleza de las formas, de la armonía de los sonidos, de la poesía y de la elocuencia, lo recibieron los griegos de las religiones boreales. Febo, que no es otra cosa que la personificación del sol, tenía que encontrar necesariamente las dos familias de animales que el norte le consagraba, los cisnes y los lobos. Por eso los griegos asociaban muy a menudo, hasta el punto de identificar al uno con el otro, al dios de la luz y al lobo. En los santuarios de Apolo añadían que a su madre, mientras estaba embarazada de él, se le había aparecido un lobo que por aquel contacto había pasado a él la esencia vital del lobo. Y de ahí venía el sobrenombre de Lucógenes, nacido del lobo. Por eso, bajo el cielo de la Hélade, por todas partes se encuentra el lobo asociado con el culto del Febo Apolo. Este aspecto es muy importante porque luego, cuando hablemos del aspecto alquímico del símbolo del lobo, cuando hayamos comprendido la dimensión de su simbolismo, pues empezaremos a comprender el por qué se dice en estos textos mitológicos que es prácticamente un dios, o es prácticamente un dios como Apolo, es nacido del lobo. Luego lo vamos a entender mucho mejor. En Atenas, el terreno que rodeaba el templo de Apolo, como la pelambre de un animal rodea su cuerpo, se llamaba Lukeion, el liceo, es decir, la piel del lobo, allí donde fue Aristóteles a enseñar justamente filosofía. En Delfos llamaban Licoreia a un pueblecito que había a las puertas de la ciudad, el del que el febo Apolo era particularmente honrado. En la propia ciudad el dios era llamado Licorio, Lucerius, relacionado con el lobo. En Arcadia se celebraban las antiguas licayas y el carácter solar y feroz del lobo contrastaba en ella con las costumbres profanas. Era la oposición buscada entre el profanum vulgus y los mercuriales viri de Horacio, en la que estos últimos representaban a los iniciados. Y con ello el lobo de Arcadia se relacionaba con los jabalís de los colegios secretos de los druidas. Estas relaciones entre Apolo, dios Sol, y el lobo se extendieron luego por toda la cuenca mediterránea y todavía permanecen en la memoria en el siglo quinto de la era cristiana, cuando Macrobio escribía que los antiguos representaban al sol con la imagen del lobo. El lobo, que es el sol, dice, y la prueba agrega de que el sol recibe el nombre de Lucos, lobo, es que Licópolis, ciudad de la Tebaida, rinde el mismo culto a Apolo y al lobo, adorando al sol en los dos. Bueno, la antiquísima mitología de los celtas también tenía su lobo divino puesto en relación, como el de los países bálticos, con la fuente divina y el culto de la luz. Respecto al lobo blanco, se deduce que en todo el imperio grecorromano el lobo fue realmente uno de los principales emblemas de la luz de Apolo. Su simbolismo, como el del más hermoso y luminoso de los mitos divinos de tiempos precristianos, descendió del norte hasta Grecia. No hay pues ninguna razón para rechazar, en principio, la opinión de un erudito que afirme que los pueblos del norte, tras su conversión al cristianismo y antes de la reforma luterana, hicieron entrar el lobo en la fauna simbólica consagrada a Cristo, luz del mundo y dispensador de las luces espirituales en las almas. Bueno, entrando ya en términos estrictamente alquímicos, después de esta pequeña introducción, donde hemos tocado alguna que otra cultura, siempre tenemos que arrancar un poco de los antecedentes cuando hablamos de quizás un tema, en este caso un símbolo, un animal, etcétera, para luego poder entender pues ciertas interpretaciones simbólicas, ¿verdad? Decía que entrando ya en términos estrictamente alquímicos, pues podemos considerar que tal como afirma Fulcanelli, los más grandes alquimistas eran rosacruces y obviamente ese simbolismo se encuentra imbuido de la enseñanza de la rosa y la cruz. Así, en esta misma línea, el venerable maestro Johansson afirma que la Rosacruz no es ninguna forma religiosa, es la madre de toda religión y el Padre es precisamente eso que es Dios, lo absoluto. Todos aquellos grandes hombres que lograron forjar en sí mismos la Rosacruz fueron conocidos a través de la historia como salvadores, avataras, budas.
Así encontramos al Cristo griego Zeus, hallamos a Krishna, a Hermes, Quetzalcóatl, Babaji, el conde de Saint-Germain. Todos ellos son el fruto del arcano solar, el fruto del intenso trabajo con la pesada cruz, de la renunciación. Todos y cada uno de ellos son eminentemente Rosacruces. Es la Orden Rosacruz el padre madre de todas las religiones, pues es en la cruz y en la rosa donde surgieron los grandes maestros que organizaron y fundaron una serie de movimientos eminentemente religiosos, mas ninguno osó llamarse a sí mismo Rosacruz. Porque Rosacruz es él, el Padre, el íntimo, el ser. Bien, pues es ahora cuando claramente vamos a comprender las numerosas referencias que en la antigüedad relacionaban al lobo con Apolo. El enigmático alquimista Basilio Valentín, del cual pues, hemos traído a colación en nuestro canal una charla relacionada pues, con su enigmático libro Las 12 llaves de la filosofía, decimos, Basilio Valentín denominaba al mercurio como el lobo gris. Así se desprende de la primera clave de su obra, la que acabamos de mencionar, Las 12 llaves de la filosofía, tal como aquí reproducimos. Justamente en ese texto, en esa primera clave, que es la que estamos viendo en la imagen, dice lo siguiente. El rey y la reina, principios gemelos de la obra, son extraídos de su metal por disolución, saltando el lobo gris del antimonio por encima del crisol, mientras se extrae cuidadosamente el azufre por la acción de Saturno. Interpretado de otra manera, el emblema ilustra con exactitud la frase inicial del Liber Secretus de Artepius. El antimonio es del reino de Saturno y posee en todo su naturaleza. Obviamente este lobo, identificando al mercurio, se refiere simple y llanamente o simboliza pues, a nuestras propias aguas espermáticas. El venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: la simiente humana es divina, es solar, y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente. Desconoce todo aquel potencial de vida que se haya encerrado en su enseminis. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, es su simiente. Nada hay en el universo que tenga un valor semejante de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. ¿Qué no haríamos? ¿Qué no lograríamos realizar en nosotros mismos si se sabe aprovechar inteligentemente toda esa energía contenida en la simiente humana, en el enseminis? La simiente humana es invalorable. La simiente humana es energía solar latente. Basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el enseminis para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y lograr nuestra realización como hombres reales y auténticos. No es la primera vez que en ciertos alquimistas medievales simbolizan ese enigmático compuesto tan buscado en la Edad Media, ¿verdad? Que lo denominaban la materia prima, la prima materia, tal como vemos en la imagen. No es la primera vez que lo simbolizan con un animal o con otra serie de simbolismos. Si hablamos del mercurio, obviamente lo estamos equiparando a nuestras aguas espermáticas, pero de momento el mercurio, tal como los antiguos alquimistas intentaban buscarlo inútilmente en una mina como tal, estaba representado con el color gris. Y de hecho, Basilio Valentín se está refiriendo al lobo gris. Luego veremos en principio que ese lobo puede surgir transformaciones en cuanto a su color. Ese lobo gris, digamos que es el mercurio, tal como se extrae de la mina, o dicho de otra manera, tal como se obtiene en nuestro propio laboratorio orgánico, en nuestro propio cuerpo, en este caso, en nuestras propias gónadas. Por nuestra parte, podemos afirmar que la clave fundamental, la tan buscada materia prima o prima materia por los alquimistas medievales, ese mercurio de la filosofía secreta, ese lobo gris, simplemente se corresponde, como acabamos de decir, con el licor seminal. El animal racional lo que de manera continua realiza en su vida es una auténtica dilapidación de lo que es su propia energía sexual. Desecha como fueran sus mismos excrementos su licor seminal. Por ignorancia se somete a impulsos de sus yoes relacionados con la más abyecta lujuria y dilapida su licor seminal en continuas fornicaciones. Digamos que fornicar es todo acto voluntario o involuntario por el cual se llega a derramar la simiente. Derramar el semen es fornicar. Mediante el orgasmo y la eyaculación, lo único que se hace es alimentar a los yoes que conforman el ego y transgredir la ley divina que dice no fornicarás. Al igual que se afirma en el Dhammapada,
ese canon budista, ese mismo mandamiento o precepto divino, es decir, no fornicarás. Bien, aquí vemos, como hemos dicho, alguna representación de lo que es esa materia prima, ese enseminis, ese licor seminal, ese mercurio, y otra representación bastante interesante del mercurio, la tenemos en algunos textos medievales, tal como el que vemos en la imagen. Por supuesto, no podríamos obviar, y luego hablaremos más detenidamente de ellas, otra representación distinta del mercurio, pues son las vírgenes negras. Y es negra justamente porque es el mercurio sin haber sido todavía trabajado o convertido o transmutado para convertirse en el mercurio de los filósofos. Por eso, en las criptas de las catedrales góticas se encuentran estas estatuillas de Isis o vírgenes negras que lo que están queriendo significar es precisamente esa materia prima sin haber sido todavía trabajada por el artífex, por el alquimista. Aquí vemos otra bella representación, de la cual también tenemos una charla en nuestro canal, donde hablamos del Camino de Santiago, y ese Santiago del cual algunos alquimistas como Furcanelli lo equiparan precisamente al simbolismo del mercurio. Vemos aquí a nuestro querido apóstol Santiago con lo que es esa vara que simboliza la columna vertebral, con la concha o venera que preside su sombrero, esa representación de las aguas mercuriales y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, sosteniendo en su mano lo que es el libro cerrado del Apocalipsis, el cual puede ser revelado en su totalidad al que abra esos 7 sellos. Es decir, cuando se cristifiquen esos 7 cuerpos es cuando se revela lo que es el Apocalipsis y realmente su significado sello por sello o cuerpo por cuerpo. Aquí vemos lo que es una representación de lo que estábamos hablando, de lo que estábamos mencionando. La búsqueda del mercurio en la mina por parte de los alquimistas, aunque esa mina realmente se refiere a nuestro propio laboratorio orgánico, a nuestras propias gónadas, y es ahí, en nuestras gónadas, donde se fabrica por parte de la propia naturaleza lo que es el ensémenes que debemos de transmutar. Esa búsqueda del mercurio, otra imagen donde se ve concretamente a alguien buscando en la roca a esos dos, vamos a decirlo así, mineros alquimistas buscando ese mercurio en la roca. Bien, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente. Fueron muchos los buscadores del poder y de la virtud quienes sucumbieron en la angustiosa búsqueda allende los mares, en el rincón de un laboratorio, etc. Son muchos todavía los que sueñan con encontrar el elixir de la larga vida, la piedra filosofal, y dedican su vida a viajar por remotos lugares o a estudiar gruesos volúmenes de química, medicina, alquimia. Toda esa fuente energética capaz de regenerar el organismo humano y concederle una eterna e inagotable juventud, así como ese magnífico elixir que cura toda enfermedad y la preciosa joya que transforma los metales viles en oro puro, se halla en uno mismo, dentro de sí mismo, y es simplemente la energía sexual. Es gracias al sabio aprovechamiento de la simiente sexual de su propia simiente que desde el lodo de la tierra se levantaron grandes hombres y sublimes maestros de la Rosa Cruz, quienes conquistaron para sí mismos el elixir de la larga vida, fuente inagotable de juventud y la piedra filosofal, arca fabulosa de riquezas espirituales capaz de transformar el plomo en oro. La energía sexual es la fuerza más poderosa que posee dentro de sí mismo todo ser humano. Todo eso es obra de la energía sexual sabiamente utilizada. El gabinete de los filósofos, el laboratorio alquimista, se haya conformado en realidad por el hornillo mágico del Laboratorium Oratorium, es decir, el Sacra Coxigeo. El agua realmente es propiamente el licor seminal, los cordones o canales o nadis de Ida y Pingala son los tubos o conductores por donde ascienden los vapores seminales hasta el destilador o alambique del cerebro. Ahí hemos visto una representación clásica de alquimistas en su laboratorio. Aquí lo que vemos es el verdadero laboratorio, que es justamente la práctica del arcano solar y con la simbología que acabamos de mencionar, a la cual se refiere el venerable maestro Johansson. Y aquí vemos concretamente una representación de los nadis, que es por donde asciende la energía sexual transmutada hasta el cerebro para desembocar y terminar ese recorrido en nuestro templo corazón, porque allí es donde se encuentra nuestro templo corazón, la esencia, la conciencia, el budata. Y el budata, obviamente, se alimenta de energía sexual transmutada. Bien, Furcanelli afirma lo siguiente. También es hermético, sin duda, el origen de esa fiesta del lobo verde, regocijo popular cuya vigencia se ha mantenido largo tiempo en Jumielles, es un pueblo de Francia, y que se celebra el 24 de junio, día de la exaltación solar, en honor de Santa Austreberta. Una leyenda nos cuenta que la santa lavaba la ropa de la célebre abadía
a donde la transportaba un asno. Un día el lobo estranguló al asno y Santa Austreberta condenó al culpable a realizar el servicio de su víctima. El lobo, la verdad, que cumplió a las mil maravillas hasta su muerte. La fiesta perpetuaba el recuerdo de esta leyenda. Sin embargo, no se nos da la razón por la que el color verde fue atribuido al lobo, pero podemos decir de manera muy segura que al estrangular y devorar al asno, el lobo se vuelve verde y esto basta. El lobo hambriento y ladrón es el agente indicado por Basilio Valentín en la primera de sus 12 llaves. Este lobo es primero gris y no permite sospechar el fuego ardiente, la viva luz que mantiene escondido en su cuerpo grosero. Su encuentro con el asno pone de manifiesto esta luz. Se convierte en el primer resplandor de la mañana, la aurora. El lobo gris se tiñe en lobo verde. Y es entonces nuestro fuego secreto, el Apolo naciente, el padre de la luz. Bien, aquí justamente da las claves Fulcanelli prácticamente de lo que estamos hablando. Pero vamos a continuar. Para poder comprender esta descripción de la que habla el gran alquimista Fulcanelli, es necesario comprender la posibilidad de que el lobo o mercurio pueda cambiar de color. Para ello debemos de ser conscientes de que en los textos alquímicos se describe mediante una prominente y variada y rica simbología, y ahí entra en juego precisamente eso que es la transmutación. Bien, hemos hablado de la necesidad de transmutar lo que es la simiente. En este contexto, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: toda la enseñanza de la transmutación sexual constituye y constituía en todo colegio de iniciados el pilar fundamental para la construcción del templo donde se ofician las bodas alquímicas. La regeneración sexual es posible gracias a la transmutación de la simiente humana. La más importante regeneración que se logra gracias a la transmutación sexual es la transformación integral de la conciencia. Transmutación es cambio, transformación, revolución. Transmutación sexual es cambio consciente de la mecanicidad y rutina bestial en acto voluntario y controlado íntegramente. Es transformación de la materia caótica en energía pura, ígnea, radiante, con cuyo poder divinal realizamos la más grande de las revoluciones, la revolución de la conciencia. La transmutación sexual logra, con el ejercicio de la voluntad consciente, modificar, cambiar totalmente, transformar íntegramente la simiente humana, transmutándola de materia semisólida y de semilíquida en energía. Todos los espermatozoides y proóvulos son completamente transmutados de materia protoplasmática en energía, energía que comienza a circular por el organismo a través de sus canales respectivos. Con la constante transmutación alquímica se logra proporcionar a la conciencia el elemento necesario que le permite despertar. La conciencia despierta precisa de energía para mantenerse despierta, para desarrollarse, y esta energía la obtiene de la simiente transmutada, tal como hemos comentado anteriormente. Ya que vemos pues una magnífica representación medieval extraída de uno de esos libros de alquimia, pues justamente haciendo referencia a la sublimatio, a la transmutación, a la sublimación del nacimiento o a su transmutación. Bien, volvemos a examinar las afirmaciones de Fulcanelli. Y decía lo siguiente, repetimos, literalmente, este lobo es primero gris y no permite sospechar el fuego ardiente, la viva luz que mantiene escondido en su cuerpo grosero. Su encuentro con el asno pone de manifiesto esta luz. Se convierte en el primer resplandor de la mañana, la aurora. El lobo gris se tiñe en lobo verde y es entonces nuestro fuego secreto, el Apolo naciente, el padre de la luz. Y para poder comprender este pasaje viene nuestro auxilio, el venerable maestro Johansson, que afirma lo siguiente: todo el maravilloso poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. El Cristo no es un individuo, no es una persona. El Cristo es sustancia que se halla depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. Todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia, y toda conciencia es trina. Esa conciencia divinal contenida en nuestra simiente es una emanación de eso que es Dios. Metafóricamente, afirmamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en la simiente humana. El agua de la vida es el habitáculo del fuego. El enseminis es la morada del Cristo y de la Divina Madre. Cuando se comete el crimen de fornicar, se pierde la gracia de encarnar en sí mismos al Cristo íntimo, a la Divina Madre, al Espíritu Santo, en suma, a eso que es Dios. A Dios solo podemos llegar con la castidad real, con la simiente divina viva y palpitante en nosotros y transmutada hacia los más altos niveles de realización de cristificación. Bien, aquí vemos otra representación del Cristo en el pórtico o en uno de los pórticos centrales de Notre Dame de París. Esta mención de Fulcanelli de Apolo y su nacimiento a partir del lobo
Es decir, que la simiente sexual nos hace equiparar a Apolo en los misterios griegos con el sol espiritual, el dios creador, el cual fue siempre representado por Apolo, el dios del fuego. Según Don Pernetti, se considera a Apolo como el sol que nos ilumina, que los filósofos herméticos consideran sol o parte agente de su obra de la misma manera que consideran a la luna la parte paciente, o dicho de otra manera, el sol y Apolo están identificados con el fuego y la luna con el agua o Mercurio. Continúa Fulcanelli afirmando con respecto a Apolo lo siguiente: más para perfeccionar nuestra obra se necesitan al menos 7 águilas. Incluso deberían emplearse hasta 9. Y nuestro Mercurio filosófico es el pájaro de Hermes, al cual se da también el nombre de oca o de cisne, y a veces el de faisán. Son estas sublimaciones las que describe Calímaco en el himno a Delos, cuando dice, hablando de los cisnes, lo siguiente: los cines giraron 7 veces alrededor de Delos y no habían cantado todavía por octava vez cuando Apolo nació. Y esto es una variante de la procesión que Josué hizo desfilar 7 veces alrededor de Jericó, cuyas murallas se derrumbaron antes de la octava vuelta. Es decir, estas 7 águilas o 7 sublimaciones equivalen a la cristificación de los 7 cuerpos. La criatura humana, el animal racional, es solo un conjunto de materia, energía y ego. El ego es quien mantiene al animal racional cubierto del lodazal de la inconsciencia y la degeneración. Y es el ego quien utiliza los vehículos tanto físicos como suprasensibles para manifestarse y satisfacer sus más alegres apetitos. El animal racional es simplemente ego, legión de yoes malignos, bestiales, hipócritas, cínicos, viciosos, virtuosos, inteligentes, religiosos, ateos. Todo lo que se manifiesta en el animal racional es solo ego. El animal intelectual es un vehículo de expresión del ego y sin embargo encontramos todavía en eso que es el ego, ego que se manifiesta a través de todos los vehículos de expresión del llamado hombre, un algo muy distinto, algo divino, algo extraño, y ese algo no tiene nada que ver con el ego. Ahí, en las profundidades tenebrosas de eso que es el ego, encontramos una chispa divina, encontramos albudata o conciencia. Bien, aquí tenemos otra representación donde aparece el lobo en uno de los grabados que se muestra en una de las obras de Michael Mayer, La fuga de Atalanta, la cual hemos intentado develar una serie de grabados que están a disposición también de nuestros amigos en nuestro canal de YouTube. Bien, en este grabado en el que del propio lobo o Mercurio surge el rey, la piedra filosofal, el Cristo, la visualizamos en la fuga de Atalanta, tal como acabamos de mencionar, del alquimista Michael Mayer. Bien, por eso nos es necesario despertar conciencia, posteriormente despertar Kundalini y forjar los cuerpos existenciales del ser. Un pequeño comentario antes de entrar con los cuerpos existenciales del ser. Vemos concretamente, y hemos mencionado antes, que el lobo gris puede adoptar varias tonalidades. Obviamente, el lobo gris, donde se contiene o que se asimila a lo que es el mercurio, contiene en sí mismo, tal como acabamos de decir hace unos instantes, a eso que es la sustancia Cristo, es decir, al Cristo. El lobo gris, tal como vemos en este grabado, en la parte superior derecha, digamos que se inflama, se está sometido a lo que es el fuego y con la sublimación o transmutación o conversión del lobo en algo totalmente distinto, pues lo que hace simple y llanamente es dar pues libertad a algo que se contiene en su interior. Y lo que se contiene en el interior del mercurio, tal como nos mencionaba el venerable maestro Johansson, es precisamente eso que es el Cristo, representado en este grado por el rey que sale del fuego. Porque el Cristo realmente es fuego y se forja justamente en el fuego, en constantes sublimaciones y transmutaciones de eso que es el enseminis y el mercurio. Bien, habíamos comentado respecto a los cuerpos. Bien, cabe indicar que los cuerpos que tenemos cada uno de nosotros, el animal racional, son producto simple y llanamente de la fornicación, desgraciadamente. Por lo que todo iniciado y con la conciencia despierta, afirma el venerable maestro Johansson, debe de encender el fuego sagrado para que en la fragua de Vulcano pueda forjar sus cuerpos solares crísticos. Solo en base a las constantes transmutaciones del enseminis se logra despertar conciencia, generar o crear los cuerpos internos de naturaleza crística y vestidos de boda llegar
a la sublime gran boda alquímica de las almas gemelas, para luego, siendo uno en el Padre, sumergirnos en la increada luz del absoluto. Este último grabado también medieval, donde observamos concretamente un rey sentado en su trono, sosteniendo en su mano izquierda lo que es justamente el símbolo de la estrella de Salomón, que implica la conjunción del fuego y el agua, y vemos otros, vamos a decir así, personajes con una corona, vamos a decirlo, de menor entidad que rodean lo que es justamente ese trono. Obviamente este grabado lo que nos está queriendo decir es que en esta representación encontramos obviamente 7 personajes, 6 de menor entidad que llevan o portan cada uno de ellos una corona y otro que es el personaje central que se sienta en el trono. Obviamente se está representando con este grabado los 7 cuerpos y justamente el cuerpo átmico, el del íntimo, justamente es el que se centra o el que se sienta en este caso en el trono central y sostiene justamente la clave para forjar los cuerpos, que es las distintas combinaciones de fuego y de agua, cuya fórmula ocultista equivale justamente a obtener eso que es conciencia. Fuego más agua igual a conciencia. Y de ahí, justamente, con la vivencia de los 5 valores de la rosa y la cruz y las constantes transmutaciones, pues obviamente vamos a poder despertar conciencia, vamos a poder despertar Kundalini y vamos a poder realmente forjar esos cuerpos existenciales del ser. Pues continuamos con el lobo, por supuesto. Aquí tenemos otro grabado donde aparece un combate entre un lobo y un perro. Continuando con este mismo simbolismo del lobo en la alquimia, de nuevo acudimos a uno de los grabados de Michael Mayer que aparece en la fuga de Atalanta. Si no recuerdo mal, aunque este grabado aparece en la fuga de Atalanta, está sacado justamente de otro gran alquimista muy interesante que se llama Lansbrick, que tiene un librito que se llama La Piedra Filosofal y también hemos dedicado a hablar concretamente de Lansbrick en nuestro canal de YouTube. Pues mencionando justamente este grabado, pues vemos justamente este combate entre lo que es el lobo y un perro. Bueno, bien, visualizamos un lobo y un perro en constante lucha. Algunos autores los denominan las dos piedras, mercurio en el caso del lobo y azufre en el caso del perro. Michael Mayer señala en otra de sus obras, Arcana Arcanísima, que el perro y el lobo son partes de una unidad que es la materia filosófica. Fulcanelli expresa la misma idea, pero utilizando otros dos animales distintos. Veámoslo en este párrafo. Fulcanelli menciona y dice lo siguiente. A fin de enseñar la violencia del combate que precede a nuestra conjunción, los sabios simbolizaron las dos naturalezas con el águila y el león, iguales en fuerza, pero de complexión contraria. El león representa la fuerza terrestre y fija, mientras que el águila expresa la fuerza aérea y volátil. Puestos frente a frente, los dos campeones se atacan, se repelen, se desgarran mutuamente con energía, hasta que al fin, después de perder el águila sus alas y el león su melena, ambos antagonistas no forman más que un solo cuerpo, de calidad intermedia y de sustancia homogénea, el mercurio animado. Y continúa Fulcanelli afirmando lo siguiente. Algunos representaron esta reacción por una lucha a muerte entre animales diferentes. Águila y león, Nicolás Flamel, gallo y zorra, Basilio Valentín, pero a nuestro entender, la mejor descripción y sobre todo la más iniciadora es la que nos dejó el gran filósofo Cyrano de Bergerac, del espantoso duelo que sostuvieron ante sus ojos la rémora y la salamandra. Otros, y son los más numerosos, buscaron los elementos de sus figuras en el génesis primario y tradicional de la creación. Describieron estos la formación del compuesto filosofal asimilándola a la del caos terrestre, producto de las conmociones y de las reacciones del fuego, del agua, del aire y de la tierra. Bien, todo esto, simple y llanamente, lo que viene a expresar Fulcanelli es que en la pugna entre la lucha de esos dos elementos opuestos surge precisamente otro compuesto distinto que es justamente el mercurio animado, el mercurio de los filósofos. Bien. Hemos mencionado unos párrafos tanto del alquimista Basilio Valentín, contenido en su obra Las 12 llaves de la filosofía, como de Fulcanelli, donde menciona al lobo y lo equiparan al mercurio, es decir, a nuestras propias aguas espermáticas. Se ha mencionado igualmente que este lobo, en un momento, es de color verde. Traemos a colación unos comentarios que igualmente realiza Fulcanelli respecto a la llamada leyenda de los cirios verdes. Fulcanelli afirma: puesto que reunimos aquí todo cuanto puede ayudar al investigador a descubrir el misterioso agente de la gran obra, le daremos también a conocer la leyenda de los cirios verdes. Esta se refiere a la célebre Virgen Negra de Marsella, Notre Dame de Confesión,
que encierran las criptas de la vieja abadía de San Víctor. La leyenda contiene, tras el velo de la alegoría, la descripción del trabajo que debe de efectuar el alquimista para extraer del metal grosero el espíritu vivo y luminoso, el fuego secreto que encierra bajo forma de cristal translúcido, verde, fusible como la cera y que los sabios designan como su vitriolo. En este caso, por supuesto, se está refiriendo al mercurio, a nuestras aguas espermáticas, a nuestro licor seminal. Bien, para comprender este texto, de nuevo acude en nuestro auxilio el venerable maestro Johansson y afirma lo siguiente. Es la energía sexual, la energía solar concentrada en la simiente, la única que puede despertar en la criatura humana todo aquel gran potencial encerrado en el hueso coxigio, cuyo bendito nombre es Kundalini. La divina madre Kundalini es la misma bendita madre de Jesús el Cristo. Es María, la Inmaculada, la siempre Virgen, Virgen en la concepción, en el parto y después del parto. Ella se nutre con energía sexual y ella es la madre de la energía sexual. La divina madre es la madre del sol Christus. Ella espera el instante supremo de su despertar para levantarse victoriosa sobre la vara maravillosa que sostiene el organismo planetario, la columna vertebral. Bueno, hemos visto varias representaciones de lo que es la Divina Madre Kundalini. Vemos aquí bastantes vírgenes negras de bastantes monasterios, en este caso, y de catedrales por toda Europa, representaciones de la Divina Madre en todas las culturas, etcétera, etcétera. Aquí vemos en uno de los medallones de Notre Dame de París cómo justamente se visualiza en la mano derecha del artífice como una serpiente asciende por la columna, por lo que es una vara, esa vara de Moisés. Y esa serpiente simboliza obviamente la vara a nuestra columna vertebral y la serpiente a nuestra divina madre Kundalini. Aquí vemos en el pórtico, en uno de los pórticos de Notre Dame de París, en los cuales antes hemos mencionado que aparecía un Cristo, aquí aparece, pues obviamente, a la divina madre Kundalini representada en este pórtico. Vemos también representaciones de cómo ese fuego sube vértebra por vértebra hasta coronar las 33 vértebras y para luego descender hasta el templo colofón. Bien, con respecto al lobo, tenemos un ejemplo, en este caso una loba, y hemos mencionado al principio, de carácter fundacional, obtenemos un símbolo que equipara pues, a otras culturas mencionadas anteriormente, donde se representa a Rómulo y Remo y con la loba Luperca. Bien, en el mundo romano es bien conocido el mito sobre la crianza de Rómulo y Remo, obviamente, por una loba dando origen al mito de la fundación de la ciudad de Roma. Su imagen tiene rasgos benéficos celebrándose en las fiestas de la Lupercalia, en la que participaban jóvenes escogidos. Para darnos luz a este símbolo, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente. Esotéricamente, el símbolo de Rómulo y de Remo es el de las dos almas gemelas. Las dos almas gemelas son siempre alimentadas por la Divina Madre, la loba en la simbología romana. Rómulo y Remo fueron engendrados por el dios Marte y nacieron de la Vesta Rea, o sea, la divina representación de la madre, de Rea, Kundalini, Cibeles, Juno, etc. Y se alimentan de la leche de una loba. La leche, la loba, es la representación de la divina madre cósmica. Y hallamos en Rómulo y Remo a la representación de Budi y Manas. Esto en cuanto al símbolo de la pugna existente entre ambos hermanos, el alma humana y el alma divina. Los cuerpos solares, aunque son divinales, quieren hacer lo que su naturaleza les dicta. Y en esa situación, a veces, quieren tomar el mando, quieren dirigir al maestro. Es el maestro quien debe de gobernar estos cuerpos, pues son los preciosos vehículos con los que él cuenta para manifestar la voluntad de su real ser, el Padre. Bien, el Padre que mora en secreto es Atman. Atman es el maestro. Atman, a su vez, tiene dos almas, tal como vemos en la imagen. Budi, que es el alma divina, y Manas, que es el alma humana. Con el matrimonio místico de las almas gemelas se realizan las bodas alquímicas, que consultarizan Atman, Budi y Manas. Budi, el alma espiritual, es femenina. Manas, el alma humana, es masculino. Solo la unión real y mística de ambas almas es lo que da origen a eso que es propio y exclusivo de los dioses, conciencia y voluntad. Budi y Manas son las almas gemelas de Atman. Manas es a su vez inferior y superior. El manas superior es realmente el alma humana y el manas inferior es solo y simplemente el cúmulo de cuerpos naturales y lunares que posee todo animal racional. Manas superior lo constituyen los cuerpos solares y manas inferior
lo constituyen los cuerpos lunares o animales o inferiores. Mana superior es el fruto de las constantes transmutaciones. Es la flor maravillosa dimanante de la cruz ígnea forjada en la novena esfera. Y manas inferior es simple y llanamente el fruto de la inmunda fornicación. Cualquier animal racional posee el manas inferior sin por ello llegar a poseer eso que es el alma humana. El alma humana es quien posee todos los vehículos de expresión completamente cristificados. Buddhi es el alma divina. Buddhi es la conciencia plena y totalmente despierta y liberada de su terrible carcelero, quien es el ego. El mana superior se haya constituido por eso que es realmente el alma humana, o sea, la conformación total de los cuerpos suprasensibles, pero plena y totalmente cristificados por el fuego del Espíritu Santo, por el Cristo viviente y palpitante en el fondo mismo del Ensémenis. Y el manas inferior lo constituyen, tal como hemos dicho, todos los cuerpos de naturaleza eminentemente animal, frutos de la fornicación. Así pues, Atman, Buddhi y Manas solo es una terrible realidad en quienes poseen los cuerpos solares, plena y totalmente cristificados y que han despertado total y plenamente el Buddhata y lo han liberado completamente del ego. El animal o en el animal racional solo encontramos Buddhata y Manas inferior. El llamado hombre no es sino un algo incompleto, un ser no logrado, un gusano pensante. Bien, en los Edda nórdicos, ese conjunto de leyendas, poesías, etcétera, que hacen referencia a la mitología nórdica, quedaría igualmente dicho lo siguiente. Por muy grande que pueda ser el número de los héroes reunidos en el Valhalla, nunca será lo suficientemente grande cuando el lobo irrumpa. Nos encontraríamos ahora mismo, en esta época actual, en una fase crítica de un ciclo llamado en Oriente la Edad Sombría. En el mundo clásico, la Edad de Hierro, y en el mundo nórdico, la Edad del Lobo. Para ser más exactos, según los yugas hindúes, estaríamos viviendo el final de un ciclo, el Kali Yuga, la Edad de las Tinieblas en el que nos encontraríamos en el principio del fin de esta civilización. Según la mitología nórdica, en el Ragnarok, el destino de los dioses, también llamado crepúsculo de los dioses, el lobo Fenrir se convierte entonces en el sepulcro de hombres y dioses. Este mito está ligado directamente al ocaso de un mundo, al fin de un ciclo de decadencia y degeneración. En uno de ellos, en uno de esos poemas del Edda nórdico, se dice lo siguiente. Ella chapoteó en los ríos caudalosos a hombres perjuros y lobos criminales. El lobo despedazaba a los hombres. Los monstruos viajaban todos con el lobo. La bestia va a saltar. No cesa de repetir el Volpa. En el Voluspa, tal es su descripción en el periodo que precede al Ragnarok. El desorden, el odio, la maldad, las traiciones, la violencia, el caos invaden el mundo. Los hermanos combatían entre ellos y se daban muerte unos a otros. Los padres mancillaban su propio linaje. Tiempos rudos en el mundo, adulterio universal, tiempos de hachas, tiempos de espadas, los escudos están en el alto, tiempos de tempestades, tiempos de lobos, antes que el mundo se hunda. Nadie perdonará a nadie. En consecuencia, todos los lazos se romperán y serán arrancados. Entonces sobrevendrá el momento temido desde hace mucho tiempo. El lobo Fenrir se liberará. Entonces devorará al mundo. El lobo Fenrir, abriendo las mándulas, apoya la inferior contra la tierra, la superior contra el cielo. Las abriría aún más si tuviera espacio. El fuego sobresale de sus ojos y de su hocico. Bien, al respecto, el venerable maestro Ivanson afirma lo siguiente. La vida, la muerte, la destrucción de una raza son prácticamente de mucha preocupación. También para mucha gente, es obvio. Uno siempre se aferra a la vida. Tiene ese apego muy normal a lo que se llama vida. Pero eso que se llama vida, muerte, destrucción, son simplemente conceptos. En el fondo eso que se llama muerte no existe. Todo es un cambio de forma. A veces ese cambio de forma es muy doloroso, otras algo muy simple. Esta raza, como se dice, lamentablemente cambiará de forma. Sufrirá un nuevo cambio general, global, por efecto de eso que llamamos normalmente fuego. Ese fuego está muy bien comparado con la cuestión de la energía atómica. Mucha violencia, mucha guerra al respecto, mucha ambición, paciencia y buen humor, sí, pero también no hay que tener absolutamente ningún temor. Hay gente que ha sobrevivido a eso que es la radiación atómica, allí en las plantas de Hiroshima y Nagasaki, sin explicación para la ciencia. De la misma manera, hay quienes podrán sobrevivir a todo lo que pueda ser la catástrofe que se avecina, la destrucción del planeta o de la vida del planeta por el elemento fuego, el fuego de la guerra atómica. Pues bien, acudiendo de nuevo a Fulcanelli, nos dice lo siguiente. El obelisco de Damartin-sur-Tourreau, en
una zona del Sena. Estamos hablando de una zona bastante bonita de Francia, por cierto. Es la imagen sensible, expresiva de este obelisco, absolutamente conforme a la tradición de la doble calamidad terrestre, del incendio y del diluvio en el día terrible del juicio final. Dos caras de la pirámide están orientadas exactamente según el eje norte-sur de la carretera nacional. En el lado meridional se advierte la imagen de una vieja encina esculpida en bajo relieve. Según Pinat-Puyeck, esa encina coronaba una inscripción latina, hoy borrada con cincel. Las otras caras llevaban grabadas en un hueco un cetro, otra una mano de justicia y la tercera un medallón con las armas del rey. Si interrogamos la encina piedra, puede respondernos que los tiempos están próximos, porque el presagio aparece figurado en ella. Es el símbolo elocuente de nuestro periodo de decadencia y de perversión. Y el iniciado al que debemos el obelisco tuvo cuidado de escoger la encina como frontispicio de su obra, a manera de prólogo cabalístico encargado de situar en el tiempo la época nefasta del fin del mundo. Esta época, que es la nuestra, tiene sus características claramente indicadas en el 24º capítulo del Evangelio según San Mateo, es decir, según la ciencia. Oiréis hablar de guerras y rumores de guerras. Habrá hambres y terremotos en diversos lugares, pero todo esto es el comienzo de los dolores. Estas sacudidas geológicas frecuentes, acompañadas de modificaciones climáticas inexplicables, cuyas consecuencias se propagan en los pueblos a los que afectan y entre las sociedades a las que perturban, están expresadas simbólicamente por la encina. Pues bien, en el ciclo precedente, puesto que las aguas del diluvio anegaron nuestro hemisferio septentrional, debemos pensar que las llamas del juicio final lo consumirán en sus días extremos. En definitiva, existe también pues muchos comentarios al respecto y hay muchos autores que mencionan pues cuestiones relacionadas con el ciclo de decadencia que estamos viviendo. Hemos mencionado justamente ese Ragnarok, esa era del lobo, esa edad de hierro, ese Kali Yuga, y en los tiempos que estamos viviendo debemos de aprovechar cuanto podamos la enseñanza, el conocimiento que tenemos para poder liberarnos, despertar, cristificarnos y poder trascender todo lo que va a suceder y todas las leyes que debemos de superar y que nos atan aquí. Aquí vemos justamente en ese obelisco, la parte superior, vemos lo que es un globo simbolizando el mundo y que está justamente alimentado por unas llamas, que se refiere Fulcanelli justamente a esas llamas que corresponden al destino de lo que es esta civilización, que será consumida por las llamas. Bien, en definitiva, existe también, hablando de lo que es el lobo, una práctica mágica relacionada con el lobo y la licantropía, que por su extensión continuaremos dando detalles de esta en una próxima conferencia. Adelantamos que esa práctica tiene que ver con penetrar en la cuarta dimensión, es decir, uno de lo que se llama uno de los fenómenos ginas. Tan solo terminar poniendo en relieve la figura simbólica del lobo, comprender su simbolismo, nos puede ayudar a comprender la necesidad de transformación. El lobo, el mercurio, debe ser transmutado en energía crística y la más potente práctica para poder realizar esa transmutación es el gran arcano o arcano solar. Fue el maestro Viracocha quien en su novela Rosa Cruz y en el idioma latín dio a conocer la clave sintética de la castidad real, del arcano solar. Muchos se sintieron defraudados en esos tiempos al no tener la clave máxima de la sabiduría en su propio idioma, mas simplemente bastaba una traducción literal, textual, y se tenía el secreto de los siglos en las manos. La clave en cuestión tiene la siguiente traducción: introducir el miembro viril en la vagina de la mujer y retirarlo sin eyacular la entidad del semen. La enseñanza del maestro Viracocha encierra la síntesis muy clara de la sabiduría cósmica, el gran arcano. El medio justo y preciso para conquistar la castidad real es el arcano solar. El arcano solar, el gran arcano, es el medio único para lograr la transmutación del Séminis y despertar a Devi Kundalini. Toda real y verdadera iniciación comienza por el sexo y con el trabajo augusto y silencioso entre el hombre y la mujer, allí en la fragua de los dioses, en el sexo. Aquí vemos una representación simbólica de cómo Teseo mata al Minotauro, es decir, al ego. Aquí vemos también justamente la simbólica decapitación de la medusa, una vez que hemos despertado conciencia y una vez que poseemos el fuego sagrado, podemos acometer la eliminación de los yoes. Y como no podía ser de otra manera, ya hemos mencionado varios ejemplos en Notre Dame de París, pues vemos también
una simbólica decapitación de lo que es este personaje central, indicando la necesidad de la eliminación del ego, donde los ángeles pues indican que o dan una pista simbólica de por dónde se debe de acometer uno de los aspectos de la enseñanza de la Rosa de la Cruz que tiene que ver con la muerte del ego. Con la famosa espada de Excalibur extraída de la piedra del sexo. Recordemos que la piedra filosofal es la piedra del sexo, cuyo simbolismo, esa piedra filosofal mucho más elevado, corresponde a eso que es la equiparación de la piedra filosofal con el lápiz o el Cristo, tal como hemos mencionado anteriormente. Pues bien, el camino que todo aspirante a Rosa Cruz debe de transitar se encuentra en la vivencia de los valores de transformación, que son los mismos valores de la Rosa y la Cruz: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. El valor de la vida habla precisamente de la transmutación de nuestras propias aguas seminales, de nuestro propio lobo, es decir, nuestro propio mercurio, la transmutación del en seminis energía crística. Existen tres tipos de transmutación: unipolar, bipolar e integral. Repito, transmutación unipolar, bipolar e integral. Mediante la transmutación unipolar, ese tipo de transmutación está orientada a personas que todavía no tienen su pareja, su compañero o compañero de trabajo místico, y es una magnífica práctica la cual se utiliza la visualización y lo que es un mantra en particular para hacer ascender mediante la imaginación lo que es el fuego, llevarlo mediante los canales de Ida y Pingala hasta el cerebro y luego hasta el templo corazón. De esa manera, justamente, podríamos, vamos a decirlo así, vamos a tirarnos a la piscina, ¿por qué no? Ese lobo gris podría convertir en lobo blanco, que sería justamente el resultado de la transmutación sexual. Es decir, ese resultado de la transmutación, ese mercurio de los filósofos o energía crística o hojas, tal como se menciona en la India, es lo que asciende justamente por esos canales de transmutación, por esa chimenea simbólica de los alquimistas, hasta llegar al destilador del cerebro y finalizar su viaje en el templo corazón, que es donde mora la esencia, el Buddhata o la conciencia. Bien, pero no nos detenemos ahí. Este es el primer tipo de transmutación. El segundo tipo de transmutación lo tenemos justamente en la transmutación bipolar. La transmutación bipolar, vemos que en este ejemplo es una pareja siempre hombre y mujer y hombre, pueden cogerse de las manos o pueden tener contacto espalda contra espalda o rodilla con rodilla, y justamente aquí se establece una conexión biológico-magnética, consecuencia de que cada miembro de la pareja realiza su propia práctica de transmutación unipolar. Lo que acontece es una especie de intercambio energético, una especie de, vamos a decirlo así, de antesala de preparación para llegar al tercer tipo de transmutación. El arcano solar, el secreto de los dioses, el arcano real, lo que es el Saja Maituna, la alquimia sexual, la magia sexual, la carezza, el tantra blanco, el Udvareta yoga, todos son términos equivalentes donde se quiere especificar lo siguiente. Aquí ya sí que hay conexión sexual, donde el hombre y la mujer, en lo que es esa cópula química en unión sexual, realizan una magnífica práctica de transmutación, pero por supuesto que no hay fornicación, es decir, no hay ni orgasmo ni eyaculación, sino que cada miembro de la pareja realiza una magnífica práctica de transmutación. Bien, esto en cuanto al valor de la vida, trabajo con nuestras aguas espermáticas. En el valor de la muerte, hablamos de que siempre es el ego el que se expresa pues, a través de la criatura humana. Es justamente el ego el que nos somete a las cadenas de estar concretamente esclavizados por esos yoes que son los que conforman nuestra psiquis. Bien, pues si queremos vivir lo que es el valor de la muerte, que sería concretamente el valor del cual vamos a hablar ahora, tenemos que aprender a realizar un control yoístico. Es decir, no debemos de permitir que el ego se manifieste, sino que debemos de acometer simplemente la no manifestación del ego. Si el ego se manifiesta, si el ego se expresa a través de nosotros, lo que hace es pervivir, lo que hace es reforzarse. Y hay otra mala noticia. Aquellos que viven pues una sexualidad pletórica de fornicaciones, pues lo que hacen es con esa lujuria, con esa fornicación, alimentan y refuerzan más y más al ego. Con lo cual, si queremos realmente dar pues, pues una gran estocada a eso que es el ego, simbólicamente hablando, si queremos realmente empezar a enfrentarnos al ego, podemos privarle de dos alimentos fundamentales. Primero, justamente,
Si aprendemos a transmutar nuestra simiente, obviamente vamos a alimentar a nuestro Buddhata y no al ego. Y si aprendemos a realizar un control del ego, un control yoístico, pues lo que acontece progresivamente es un debilitamiento del ego. Con lo cual, pues sería una especie, simbólicamente hablando, de un principio de muerte de este ego. Cuando alguien despierta conciencia, posteriormente, si despierta Kundalini, entonces ya con el fuego encendido puede acometer la eliminación de los miles y miles de yoes que son los que conforman nuestra psiquis. Hay pues una explicación más pormenorizada en nuestro canal de YouTube, donde se habla de las distintas fases de la muerte del ego, extraídas de uno de los libros del Venerable Maestro Johansson, donde se explica de manera magnífica pues esas fases. Esto en cuanto al valor de la muerte. Si hablamos del valor de la libertad, debemos de comprender que cada uno de nosotros vivimos una vida absolutamente mecánica. Vivimos en una hipnosis colectiva. Vivimos en el sueño. La mayoría de la gente nace en el sueño y muere en el sueño. Pasa por este mundo viviendo una vida rutinaria, mecánica, sin preguntarse ni de dónde viene, ni de qué hace, ni a dónde va. Y de esa manera lamentable vuelve a abandonar este mundo para volver una y otra vez y poder toparse con algún vehículo de expresión de la logia blanca y tener la posibilidad de romper esa rueda sansárica, liberarse precisamente del ego, cristificarse y escapar justamente de esta situación totalmente contraproducente para comprender nuestra situación en el mundo, que no tiene ningún sentido si no es escapar de aquí. Entonces, con el valor de la libertad, lo que hacemos es aprender a intentar salir de esa mecanicidad. Aprendemos a vivir el aquí y el ahora. Aprendemos realmente a vivir conscientemente de segundo en segundo. Y lo hacemos mediante dos columnas torales, el autorrecuerdo y la autoobservación. En la Orden Rosarguz Om, el valor de la libertad, lo vivimos mediante eso que llamamos la práctica del IAU. I de individualidad, A de acción y U de ubicación. En un momento dado, debemos de autorrecordarnos como consciencias. ¿Quiénes somos como consciencias? No nos autorrecordamos como un cuerpo físico, no nos autorrecordamos como el nombre de una persona, sino como consciencias. Sentimos esa situación. ¿Quiénes somos? Extendemos ya, mediante la autoobservación, mediante la atención consciente, nuestra atención hacia lo que estamos haciendo en un momento dado, hacia nuestra acción. Y sin perder nuestra individualidad, sin perder nuestra atención, extendemos a su vez nuestra atención consciente hacia el lugar en el que nos encontramos. De tal manera que siendo uno, pues dividimos nuestra atención en tres y con eso lo que hacemos es realmente aprender a vivir el momento, aprender a vivir el aquí y el ahora, y lo que hacemos es poner un muro de contención para las injerencias y las influencias del ego, sobre todo a nivel mental. El ego continuamente, o la mente en este caso, se está expresando mediante el bombardeo de imágenes, raciocinios, logicismos, frustraciones, miedos, imágenes del futuro, proyecciones concretamente sacadas de la imaginación, sueños que recordamos y que volvemos a traer a colación. ¿Qué es todo eso realmente? Pues eso simplemente se resume con una palabra. Eso es sueño. Pero si aprendemos a liberarnos de ese sueño, si aprendemos concretamente a emanciparnos de ese sueño mediante la práctica del IAU, es entonces cuando aprenderemos a vivir de segundo en segundo el aquí y el ahora. Es complicado, pero tenemos que empezar por el principio, de segundo en segundo. Hacemos la práctica, obtenemos lo que es un segundo de práctica, 3 segundos de práctica, 4 segundos de práctica y así vamos avanzando continuamente. Bien, y para terminar, ya que hemos hablado del valor de la vida, del valor de la muerte y del valor de la libertad, pues hablaremos del valor del amor y el valor de la sabiduría. Mediante el valor del amor, obviamente tenemos que amar a nuestros prójimos más que a nosotros mismos, algo que parece prácticamente utópico, ¿verdad? Para que los tiempos que corren llenos de egoísmos, llenos concretamente de las únicas preocupaciones que son las que uno tiene, no las que tienen los demás. Pero obviamente ese amor implica dar la enseñanza a nuestros semejantes, dar la enseñanza de la rosa y la cruz a nuestros semejantes gratuitamente. Nadie puede avanzar en el sendero si es un egoísta. Nadie puede avanzar en el sendero si de corazón no comparte lo mejor que tiene, que es esa enseñanza a los demás. Y además es un tema de sentido común. Cuanta más información, cuanto más conocimiento alguien obtiene, tiene mayor responsabilidad con respecto a la humanidad, a nuestros semejantes, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos del barrio. Tenemos que darle la misma posibilidad, la misma oportunidad que se nos ha dado a nosotros, que es conocer la enseñanza. Que como resultado
de esta divulgación, pues puede haber resultados positivos o negativos, pero lo más importante de todo es dar la oportunidad a otros y divulgar la enseñanza. Y por último, para terminar, el valor de la sabiduría. El valor de la sabiduría se nos ha dicho que implica hacer la voluntad de eso que es Dios, la voluntad de eso que es el Padre. Pero obviamente, tal como nos encontramos, pues es prácticamente utópico el hecho de que podamos hacer la voluntad del Padre. Porque lo que estamos realmente haciendo es la voluntad del ego o nuestra propia voluntad. Pero la voluntad del Padre, digamos que se circunscribe en un primer estadio a exhortarnos al despertar de la conciencia. Y una vez que despertemos conciencia, entonces aprenderemos a hacer la voluntad del Padre. Mientras tanto, lo que debemos de hacer es acudir a Él siempre, a nuestros divinos padres, a nuestra divina madre, a nuestro divino padre, para pedirles para cualquier práctica, pedirles siempre que nos den fuerza y energía y valor para mantenernos de pie en el sendero, cosa complicada en los tiempos que corren, y siempre acudir a Dios para cualquier otra cosa. De tal manera que si vivimos realmente, seriamente, esos 5 valores de la Rosa Cruz, vida, muerte, amor, libertad, sabiduría, sin ningún tipo de duda nos encaminamos al despertar de la conciencia, a nuestra cristificación y quizás, ¿por qué no?, a penetrar en la increada luz del absoluto y poder seguir obteniendo conocimiento, perfeccionándonos más y más, develando lo que es el misterio de los misterios. Entonces, simple y llanamente darles las gracias a todos y cada uno de ustedes por haber asistido a la charla, como siempre, en un día complicado, un sábado. Y bueno, intentaremos responder sus preguntas si somos capaces, por lo menos lo intentaremos. Así que muchas gracias a todos por su asistencia y pueden preguntar lo que estimen conveniente. Gracias.